Bueno, vamos a trabajar con el caso La Llanura, que es un caso de bienes de uso que también incluye tanto cambios de amortización como revalúo técnico, o el modelo de revaluación, perdón, para hablar con propiedad. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que se compró una máquina en marzo del año 2010 en 200.000 pesos. En ese momento se estimó que no iba a tener valor de recupero y que su vida útil sería de 10 años. En diciembre del año 2011 se decide realizar un cambio en el criterio de amortización, es decir, que va a tener 10 años de vida útil, pero no año de alta completo, sino que va a ser mes de alta completo. Es decir, vamos a empezar a contar su desgaste desde el momento de la compra y no desde el comienzo del año. Y además va a tener valor de recupero del 20%. Entonces, si comparamos, decimos, ¿qué se hizo hasta diciembre del 2010? Se tomaron los 200.000 pesos, como no había valor de recupero, se dijo que el valor amortizable serían 200, la cuota de amortización, 200 dividido 10 años, 20.000 pesos, valor residual 180. Ahora, cuando se revisa, en diciembre del 2011, decimos, son 200, pero hay un valor de recupero de 40, 20%. Entonces, el valor amortizable son 160.000. Y esto se tendría que haber amortizado según los meses que la máquina estuvo en el patrimonio de la empresa. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos los 160, lo dividimos por 120, que es el total de vida útil, y lo multiplicamos por 10, que es desde marzo hasta diciembre del 2010. Eso me da 13.333. Yo amorticé 20, tendría que haber amortizado 13.000, es decir que amorticé de más. Entonces, le doy de baja a amortizaciones acumuladas por 6.666 y la contrapartida será un área porque es un ajuste de resultado de ejercicios anteriores. Estoy haciendo en 2011 una corrección del 2010. Por el año 2011, ¿qué voy a decir? Bueno, amortizo, pero ¿por cuánto voy a amortizar? Por 160, que es el valor amortizable nuevo. Y lo divido en 120 y lo multiplico por 12, que son los meses que estuvo la máquina en el patrimonio, que me va a dar 16.000 pesos. Amortización de bienes de uso, amortizaciones acumuladas, 16. Ahora, voy al año 2012 y me dice que se define realizar un revalúo técnico, aplicar el método de revaluación, y la máquina tendrá un valor razonable de 240.000 pesos. Yo agregué, por eso lo pinté en amarillo, que era un periodo en el que había inflación, así nos queda más completo. Esto no está así en el enunciado original, es un agregado que hice yo. Es más, consideré que solo en el año 2012 iba a haber inflación, para simplificarlo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tomo los datos históricos y digo tenía 200.000 pesos de valor histórico de la máquina. Amortización acumulada tengo las 13 más las 16, lo que me da 29. Ajusto por inflación, es un 20%, así que ajusto por 1.2, los tres valores. Y después se acuerdan que decíamos, bueno, ¿cuánto es el valor residual? El valor razonable, el valor final que va a tener la máquina. El valor razonable son 240.000 pesos. Y veía porcentualmente cuánto representaban esos 240 sobre el valor ajustado. Representa un 17.19%. Bueno, ¿qué hago? Le aplico ese 17-19% al valor ajustado. Entonces, ¿acá qué hice? Le sumé un 17.19% a 240 y acá le sumé un 17.19% a 35.200. Fíjense que si hago valor de origen menos amortización acumulada, con este método llego a los 240. Por último, hice un cuadro de variaciones donde me fijé cómo había variado o qué ajuste, cuál es el valor que tengo que incorporarle a cada uno de los componentes para llegar al valor revaluado. Entonces digo, de 281 a 200, ¿cuál es la variación?
81.250. Lo mismo con cada uno de los componentes. Y acá calculé el RECPAM por diferencia entre el valor ajustado y el valor histórico. Y acá calculé el saldo por revaluación como diferencia entre el valor revaluado, válgase la redundancia, y el valor ajustado. O valor razonable, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el ajuste? Digo, maquinarias, ¿por cuánto aumentó? Y ya dejé armado el cuadro de variaciones, 81.250. La amortización acumulada, ¿por cuánto aumentó? Y por 11.916,67. El RECPAM, ya lo calculé, 34.133. Y el saldo por revaluación, ya lo calculé, 35.200. Armando el cuadro, como decimos siempre, no hay número, no hay valor que salga por diferencia. Todos los valores están justificados. Acá hice la opción, una de las opciones que prevé la resolución técnica 31, que se incorporó en la 17, con el tratamiento a darle a la amortización acumulada. Tenerla en cuenta en el momento de calcular el saldo por revaluación. Había una alternativa 2, también se las dejé, que era deshacer la amortización acumulada contra maquinarias. Entonces el saldo que tenía de amortizaciones acumuladas, que era 29, lo reversé contra maquinarias. Y ajustar el saldo. ¿Qué es ajustar el saldo? Es decir, ya no existe más amortizaciones acumuladas, me quedó todo como el valor residual, porque si a maquinarias le resté los 29, es como si maquinarias ahora tuviera el mismo saldo que el valor residual, 170. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a 170? Subirle 69, le subo 69, que va a parar a maquinarias ahora, valor residual, como decíamos, no existe más porque amortizaciones acumuladas las deshice. Entonces, maquinarias me queda en 69. RECPAM por 34 y el saldo por revaluación por 35. Segunda opción, cualquiera de las dos opciones es válida. En diciembre del 2013 lo que me pide es que calcule la amortización. Yo seguí con la opción 1 para seguir con una y no estar resolviendo todo de las dos opciones. Y acá calculé tres cuestiones. Dije, la máquina hoy tiene un valor residual de 240.000 pesos. ¿Cuál es la vida útil restante? Tenía 120. Pasaron 10 meses del 2010, 12 meses del 2011, 12 meses del 2012. Listo. 86 meses le quedan de vida útil. Entonces digo, los 240 dividido los 86 meses me daría una amortización mensual de 2.790. Eso lo multiplico por 12 y ahí tengo la amortización anual. Este es el total que tendría que amortizar de la máquina. Ahora, una parte de esa amortización la tengo que hacer con el saldo de revaluación, porque acá adentro, en este valor residual total que tengo tanto el valor de la máquina como el saldo por revalúo. Entonces, del saldo de revalúo, lo mismo. Sé que tengo 35, una vida útil restante de 86 meses, lo divido. Divido esos dos valores para saber la amortización mensual, multiplico por 12 y tengo la anual. Y para saber cómo hubiese sido la amortización sin revalúo técnico, digo, a ver, la máquina, si no hubiese revaluado, ¿qué valor residual hubiese tenido? 204, ajustado por inflación, ¿no? Porque con revalúo es 240. Hubiese valido 204.800 hubiese sido su valor. Tomo 204.800, dividido los años que le quedan, o los meses que le quedan de vida útil, calculo mensual, calculo anual. Miren el asiento. Vamos a hacer así. Vamos a achicar un poquito esto, así tienen toda la pantalla a la vista. Ahí está. Miren. Digo, la amortización del ejercicio, entonces, ¿de cuánto tenía que ser? Tenía que ser del total, de 33.488. Ese es el valor que perdió mi máquina. Amortización acumulada, pierdo ese valor. Ahora, una parte
de esa pérdida de valor total, la voy a imputar contra el mayor valor que le asigné al bien vía el revalúo técnico. ¿Cuánto es ese mayor valor? 4.911,63. Y la otra parte, que la podría haber calculado por diferencia, ¿cuánto es? Y es la pérdida de valor que tuvo la máquina en su parte no revaluada, como si considerara que no hice el revalúo técnico, que eran los 204. ¿De cuánto hubiese sido la amortización? De 28. Fíjense que si yo controlo los 28 más los 4, 28.576 más 4.911, termina dando los 33.000, que es la amortización total, la amortización acumulada total que muestra la pérdida de valor del bien. Una parte la imputé a resultados, que es la parte que no estuvo sujeta a revalúo, y la otra parte la reversé, la recuperé de la reserva que había hecho por el mayor valor que me había generado aplicar el modelo de revaluación. En el 2014 me dice que la máquina se reemplaza por otra. Dos alternativas, se reemplaza o la cambio por mercaderías. Cualquiera de los dos casos, lo único que cambia es el asiento, los valores van a ser prácticamente iguales. Fíjense en qué hago, digo, pensando que la cambio por una nueva máquina. La nueva máquina me dice que vale 230.000 pesos. Bien, listo. Le doy de alta a 230. Le doy de baja a la máquina vieja por 240, que es el valor que yo tenía asignado como valor de origen. Es este. Le doy de baja. Pero si le doy de baja a la maquinaria, le doy de baja al total de amortizaciones acumuladas, para esto pueden hacer el mayor, y le doy de baja al saldo que me queda por revaluación, porque si ya no tengo más la máquina, el saldo por revaluación tampoco tiene que estar más. Y por diferencia a mí me estaría generando un resultado positivo de reemplazo. Veamos por qué. La máquina nueva vale 230.000 pesos. El valor residual de la máquina vieja es de 165. Hasta ahí yo tendría una ganancia de 64. ¿Por qué digo que gané 95? Porque yo hubiese tenido en el transcurso de los años siguientes una pérdida cada vez que estuviera reversando el saldo. ¿Se acuerdan que el saldo de revaluación lo iba pasando o lo iba amortizando? Ahí se iba transformando en pérdida, digamos. Bueno, si estoy vendiendo la máquina, eso nunca se va a transformar en pérdida. Entonces, si no se transforma en pérdida, hoy es prácticamente una ganancia. Entonces, como consecuencia, esta 64 le tengo que sumar una nueva ganancia de no haber tenido que amortizar ese mayor saldo ese saldo por revaluación, que es de 30.000 pesos. Los 64 más los 30 me dan estos 90 de resultado de reemplazo. Si hubiesen sido mercancías, lo único que cambia es que en lugar de maquinaria nueva, la cuenta que hubieses tenido aquí hubiesen sido mercaderías.